Hola amigos, ¿cómo están? En esta tarde quiero conversar con ustedes, compartir un poco un tema controversial sobre un expresidente y en este caso se trata de el señor José Mujica, que es el expresidente ahora ya de Uruguay. Vamos a escucharle algunas secciones, segmentos de sus palabras de esta entrevista y vamos a hacer un comentario. Él, por supuesto que no es un cristiano y su posición es incluso a veces hasta atea, pero tiene una sabiduría que a veces hay que saberlas tomar y vamos a ver cuáles son las razones y cuáles debe ser nuestra postura frente a actitudes presidenciales como las que él tomó. Se van a enterar a los que no sabían de algunas cosas que él hizo, por ejemplo, como es legalizar la marihuana y otras más que van a ser tal vez un tema de mucho interés para algunos. Espero que para ti lo sea. Y yo voy a tomar algunos breves extractos, los tengo anotados aquí y en función de eso voy a hacer un comentario. Lo suelto entonces, escuchémosle. Casi con 80 años se ha convertido en el presidente más revolucionario y audaz de América Latina. Legalizó el uso de la marihuana y el aborto y el matrimonio homosexual. Rechazó el Premio Nobel de Paz. A él nada lo escandaliza. Y es un hombre pragmático y aunque sabe que tiene poco tiempo de vida, vive todavía como el joven revolucionario que soñaba con cambiar el mundo. Y lo logró. En plena campaña electoral hablamos con él. Así pasó don Pepe Mujica de guerrillero a presidente. Antes de seguir y ver algunos pensamientos, este hombre es bien sabio desde su perspectiva humana. Y a veces hay que tomar esas palabras como las de un anciano y que ha vivido mucho y ha sufrido mucho y como en algunos casos se parecen a las palabras de Cristo, pero nosotros vamos a redimir lo que Él diga, porque de eso se trata, tomar algunos valores que a veces nosotros perdemos. Y el Señor Jesús lo dijo, la gente de este mundo sabe vivir mejor que nosotros, los que tenemos la verdad. Ellos la usan mejor que nosotros y por eso a veces hay que aprender algunas cosas, otras son reprochables o desechables, mejor dicho, o debemos corregir en nuestra mente, pero es la fuente también de muchas posturas. En este caso vamos a escuchar brevemente sobre el expresidente de Uruguay. Es un país pequeño que tiene un poco más de 3.500.000, algo así, no estoy muy seguro, pero no llega a 4 millones de habitantes, que está al sur, muy cerca de Argentina, y que tiene mucha hermandad con ellos. Al otro lado más del mar de la Plata, que en realidad es un mar, ¿no?, que está combinado con agua dulce. Él tiene varias cosas curiosas, que es un presidente que ha impactado en América, a pesar de ser presidente de un país muy pequeño y de escasa importancia hasta que llegó él. Sé de un magnate árabe que le ha querido comprar un Volkswagen viejo que tiene y que usa. Y ahora vamos a saber por qué usa un Volkswagen viejo y no un carro de lujo. Y le ha querido pagar $70.000 y él la ha rechazado. Es un carro que debería valer tal vez entre $1.000 y $2.000. Y tiene una filosofía bastante curiosa, muy interesante en otros aspectos también. Él es un ex guerrillero de Uruguay que estuvo preso por 13 años y que fue restaurado por él mismo. Él dice que los colombianos deben hacer lo mismo, pero tienen que cambiar su mentalidad. Tienen que ser transformados. Él no habla obviamente del evangelio, sino de una filosofía mental de renovación para llegar a ser presidente de su país y hacer lo que hizo, ¿no? Tal vez económicamente no hizo mucho, pero socialmente sí. Se sabe que ha rechazado el Premio Nobel de la Paz. Ustedes saben lo que eso significa. Significa, además de dinero, porque tiene un premio de casi $1 millón cada Nobel, se vuelve famoso.
como el último escritor peruano Mario Vargas Llosa, que es ahora ultra famoso, ¿no? En todo el mundo le conocen y es invitado para dar conferencias en todas partes donde se necesite la presencia de un hombre famoso, y cada conferencia de esas le pagarán $50,000 posiblemente. Con ese dinero él podía haber salido de pobre, pero su filosofía es bien interesante, la vamos a seguir escuchando. Ya en el camino voy a ir recordando que otras cosas también hizo. Por ejemplo, que anda en una motocicleta, que gana $12,000, pero que dona casi todo. Él se queda con $1,300 y el resto de su sueldo lo dona a un proyecto para los pobres en su país, porque él es socialista. Era un guerrillero socialista, un montonero. Estuvo preso y fue torturado, y etcétera. Todo ese drama de su vida lo lleva ahora él en su vejez, y cuenta mucho de eso. Ha sido invitado para dar conferencias en la ONU y en muchos otros lugares, pero él rechaza la popularidad y la fama, y tiene una filosofía que se podría asemejar en algunos aspectos a Cristo y al cristianismo, como debería ser sin su socialismo, obviamente. Aunque su socialismo es bastante respetable, porque hay que respetar las cosas buenas de las personas. Escuchamos, la presentadora lo va a entrevistar y vamos a escuchar hablar a él, ¿ya? Y le quiero transmitir a la gente con fuerza que no puede caer 1, 2, 3, 20 veces, que le vaya mal, que esto y lo otro. Pero el amor a la vida implica volver a empezar. Siempre se puede volver a empezar. Qué interesante, ¿verdad? Eso lo dijo el Señor Jesucristo, lo decimos también en nuestro Facebook, y debería ser una filosofía o una creencia y una práctica nuestra también. Filosofía no es una mala palabra, es una forma de enfocar la vida, tener principios. El que tiene cristianismo tiene filosofía también. Y él está reconociendo que la vida es un constante volver a empezar. No porque un proyecto nuestro fracase, no porque alguien nos critique o porque algo nos vaya mal, porque no tengamos el éxito que quisiéramos nosotros tener o los demás esperar de nosotros, debemos bajar los brazos y tirar la toalla, como hacen en el box, ¿no? En el cristianismo también, ¿cuántas veces le fallamos a Cristo? ¿Cuántas veces le fallamos a nuestra propia iniciativa de santidad, de esfuerzos y de proyectos que quisiéramos hacer para Dios, y nos sentimos desmoralizados porque nos sentimos que no valemos, y a veces retrocedemos y abandonamos lo más importante, que es nuestra fe? Don Pepe Mujica, conocido así, su nombre es José, dice, y tiene razón, él ha estado encerrado en una prisión como si no existiera y volvió a empezar. Él era un comunista. Él dice que cuando uno es joven piensa así, ¿no? Revolucionariamente, quería cambiar su mundo, y luego él transformó sus pensamientos de comunista, revolucionario, terrorista prácticamente, se transformó en un socialista moderado, y llegó a ser empleado gubernamental, diputado y presidente de la nación de Uruguay, que es una nación importante ahora a nivel de Sudamérica. Tiene un gran prestigio Uruguay debido a su personalidad, a su expresidente don José Mujica. Ahora conocemos Uruguay. Bueno, yo no conozco Argentina, pero no Uruguay, pero me parece que la cultura es muy parecida a la nuestra. Y ahora sí voy a saltar al minuto 1:08, donde tenemos algo también importante para ahí está. Ahí lo voy a dejar. Habla como si fuera un abuelo preocupado. Me duele el derrotismo en que a veces cae la gente, porque tiene una dificultad, porque perdió el trabajo, porque le fracasó el amor, por lo que fuere. Es un anciano bonachón y pragmático que puso a Uruguay de moda. Está hablándonos también de lo que dice la Biblia, que no debemos ser derrotistas, que no debemos ser gente que fácilmente se desanima. Debemos ser luchadores y
francamente a veces esa lucha, como dice la Biblia, no es contra los que están afuera, no es contra las circunstancias que nos rodean. Nuestra mayor lucha para los cristianos es la que está dentro de nosotros, la que está en nuestra mente, la que está en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestras experiencias personales, en nuestras perspectivas de la vida. Nuestro cristianismo a veces se vuelve blando porque rápidamente nos rendimos y nos cansamos, lo cual sería necesario corregir hoy día. Por eso la iglesia está llena de gente débil, de gente fácil de vencer. Pónganse en la posición del diablo, de un demonio simple que lo manda Satanás a una iglesia. Desmoraliza a la mitad de la iglesia fácilmente. A veces las iglesias están vacías porque son desmoralizadas con mucha facilidad. Desmoralizamos y perdemos la perspectiva de nuestra potencia de fe muy fácilmente. Ahora sí vamos a avanzar un poquito más al minuto 3:4:3, donde yo encuentro otras palabras más, porque si no, no vamos a poder avanzar. Aquí lo lanzamos. Un presidente diferente. Soy hombre de campo, me gusta la naturaleza, me gusta trabajar un poco en la tierra, me gusta hablar con el pasto, con las hormigas, con la naturaleza, qué sé yo. Soy un chiflador, mira, no importa. De repente a otro le gusta otra cosa, jugar al fútbol. Sí. Dormir siesta bajo un árbol, no sé. Esa es la libertad. Esa es la libertad. De verdad, él está hablando sabiduría de anciano y de hombre de experiencia, que ha vivido mucho, que la felicidad y la vida no consiste tanto en ser importante o tener muchas cosas o hacer grandes cosas. A veces queremos ser Cash Lunas, queremos ser David Diamonds, queremos ser no sé, Benny Hinn's o alguien más conservador, por ejemplo, un Taylor, o queremos ser, qué sé yo, cualquier predicador o pastor que sea de tu agrado o del tamaño que tú quisieras ser, ¿no? Porque hay mucho de modelos en el mundo que cualquiera podría encontrar, no solamente de un segmento, sino de cualquier otro segmento. Estamos hablando, por ejemplo, de misioneros que han ido a la África, a la China, y que hoy día son conocidos, tan conocidos que sus nombres son los que están impresos en las portadas de las universidades evangélicas. Y nosotros quisiéramos ser como esos predicadores que vienen a nuestras iglesias a veces, o los evangelistas que visitan las ciudades y llenan un estadio o un coliseo, y nosotros nos sentimos pequeños, o como si fuéramos hormigas, como los espías que se sintieron como si fueran langostas. Y el señor Mujica, el uruguayo, don José Mujica, don Pepe Mujica, mire, era un premio Nobel, sino que lo rechazó. ¿Qué es un premio Nobel? Significa que es un hombre que es sobresalido por encima de toda la humanidad, no solamente hispana, de toda la humanidad, que podía haber sobresalido como si fuera un héroe, y en este instante estar candidateando para ser presidente de la ONU y cualquier otra cosa que él hubiera querido, pero sin embargo él simplifica su vida, como dijo el Señor Jesús, ¿no? Que no podemos cambiar nuestra estatura, no podemos cambiar el clima, el sol, las circunstancias que nos rodean, o la realidad que tenemos personalmente. Por ejemplo, yo no puedo cambiar que sea canoso, no solo porque tengo ya un poco de edad, sino porque mi padre era canoso. Yo soy alto y no he hecho nada, no puedo cambiar un poco porque soy un poquito alto, no mucho. Y si tú eres más bajo, tampoco puedes cambiar eso, no vas a crecer a mi altura ni aunque comas mucho chicle norteamericano.
y si eres demasiado gordita, a veces eso por el motivo de la influencia de los medios de comunicación te hacen sufrir, ¿verdad? O si tienes algún defecto, por ejemplo, que no hablas bien, como es mi caso. Yo no soy un gran locutor y a veces me torturo con esa idea cuando me critican o me observan, que tú no eres un gran predicador, tu voz es horrible y el timbre de tu voz es reprobable, o no da ganas de escucharte. Cuando me dicen eso, a veces me hace sufrir, pero después me repongo y digo, pero eso es lo que tengo, eso es lo que hay, no hay más. Puedo educarme, puedo practicar, puedo hacer elocución, podría hacerlo, lo voy a hacer, porque si voy a trabajar en eso más tiempo, entonces debo ser un elocuente predicador. Yo he predicado, he enseñado en ambientes grandes, últimamente nomás, no vayan a pensar que estoy inactivo. Un evento grande, yo he sido invitado para ser uno de los ponentes junto a un doctor PhD y claro, mi exposición no fue tan espectacular, pero este doctor PhD tampoco hablaba muy bien, quizás peor que yo, pero eso no hace diferencia. Yo me comparaba con él, decía, él es un doctor y es mi amigo y él llegó lejos y yo no, porque él se dedicó más que yo. Y luego cuando se puso a hablar me di cuenta, pero no habla ni siquiera como yo. ¿Se imaginan? Si yo hablo mal, ¿cómo hablaría él? Pero eso no era importante, porque era un hombre muy sabio, muy educado, muy capacitado y con una visión muy precisa sobre lo que eran las misiones. Entonces, lo importante, a veces, lo menos importante, por ejemplo, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra casa si tenemos una, o la naturaleza si estamos cerca de la naturaleza. En nuestra casa, donde vivimos en la misión, tenemos un río a la orilla del terreno, que está en un barranco. Abajo está el río, y en las orillas de ese río, que es de nuestra propiedad, bueno, es del Estado, pero nosotros lo podemos usar, tenemos casi 300 metros, 200 metros y medio, casi 300, y han habido tiempos en los cuales he hecho mis retiros personales en ese río, en ese lugar solitario, porque al frente hay un cerro, una montaña, y no hay personas que vivan ahí, de tal manera que por un lado está un río, por el otro lado no hay acceso, entonces no hay tránsito de personas, y a veces me recreaba, verdad, mirando a las plantas, escuchando el sonido del río y mirando a los pajaritos, y ahí Dios me hablaba. Esto también es una gran sabiduría que nos da Mujica cuando nos dice que para ser feliz no se necesitan grandes cosas, no se necesitan muchas cosas, se necesitan solamente aprovechar lo que tenemos y ser feliz con lo que tenemos. Seguimos escuchando. Ahora sí voy a tener que ir al minuto 9:17, porque el resto puede ser solamente conversación. Aquí lo voy a poner y lo lanzo. Al legendario presidente Mujica. A veces veo que la gente entra en un consumismo atroz, se tapa de cuenta y después tiene que vivir desesperado, no tiene tiempo. Es lo que he tratado de explicar cuando digo que soy sobrio, no austero. No le gusta que le digan que es un hombre pobre, prefiere sobrio. Su salario oficial es de $12.500 y vive con 1.300. El resto lo entrega a diferentes causas, pero sobre todo al plan Juntos. Bien, él es llamado como el hombre pobre más rico del mundo. Porque no es pobre porque no tenga, es pobre porque quiere. Cosa curiosa, ¿no? Se parece a lo que Cristo hizo y a lo que Cristo nos enseña, que no debería estar nuestra meta basada en nuestra realización en el dinero, y que nuestra principal preocupación no debería ser la búsqueda del dinero. Él nos dijo así: trabajen no tanto por conseguir dinero, sino por conseguir eternidad. Yo estoy parafraseando ese versículo que dice así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es lo mismo. Trabajen no tanto para ganar dinero o comprar cosas, o en todo caso,
que el mismo esfuerzo que le pones para conseguir dinero, para tener un buen trabajo, un buen negocio, una buena empresa o una buena educación, si le dedicas ese mismo esfuerzo al desarrollo de tu espíritu, habrás hecho una gran obra. Pero lo que pasa es que nosotros no hacemos eso. Dedicamos demasiado tiempo a buscar dinero o cosas y muy poco a desarrollar nuestra relación con Cristo. Y por eso somos cristianos mediocres. Por eso nuestro cristianismo es blando, blandengue, ignorante. Y por eso a mí a veces me resulta fácil de combatir o de rebatir a cualquiera, porque no están bien preparados. Y tú dirás, y alguien me dirá, es que tú estás bien preparado. Sí. Me gusta lo que él habla. Cuando habla, dice las cosas de verdad. O sea, la humildad no significa, no, yo no valgo nada, yo soy un perro muerto, yo soy poca cosa. Esa no es humildad, hermanos. El Señor Jesús decía, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Lo que sé, lo sé. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, dicen una cosa. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Él sabía quién era. Por lo tanto, pensamiento de Mujica acerca de que no es pobre, sino que es austero, pero eso quiere significar que no necesita mucho para ser feliz. Austero significa que puede conformarse con poco. Rechaza un sueldo enorme y vive con un carro, maneja un carro viejo, no tiene un carro presidencial porque no puede estar expuesto. Lo he visto en otros videos, tiene un carro grande, un automóvil, y va rodeado de dos escoltas, pero normalmente no hace eso. No le cuesta mucho acercarse a la gente porque no tiene miedo que le maten, no tiene miedo que la gente le haga daño ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque si alguien lo matara, le haría un favor según su propia perspectiva, lo cual es una visión cristiana. Si alguien me mata a mí, me han asaltado y me han disparado, y yo les he dicho, yo soy un siervo de Dios, no me puedes tocar, y me han golpeado y me han disparado en un asalto en un ómnibus, y yo no le hice caso a un salvaje animal, hijo del diablo, porque el diablo no tiene hijos, un instrumento del diablo. No me avergoncé ni me humillé ante él y me disparó con una escopeta, y hasta ahora tengo un pedazo de bala en la cabeza. ¿Por qué? Porque en realidad no debemos tenerle miedo a la muerte. Y no debemos pensar que nuestra felicidad va a estar basada en las riquezas, sino en la austeridad. La teología de la prosperidad comete ese error de hacerle creer a la gente que cuando es muy sana, muy rica, muy famosa, muy educada, van a ser felices. Y Jesucristo no dijo eso. En las bienaventuranzas de Mateo 5 dijo, bienaventurados, que quiere decir la felicidad, o quiere decir el secreto de la felicidad. Como dice la película de Will Smith, en busca de la felicidad es esta bienaventuranza, los que son misericordiosos, los pobres en espíritu, los que tienen tanta necesidad de Dios que Él se vuelve su obsesión, los que son perseguidos por causa de la justicia, los que lloran por los que sufren, los que son pacificadores y no contendores, buscadores de guerras. Eso es lo que enseña nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Les recuerdo que eso es un principio cristiano, no es de Mujica. Eso es lo que enseñó el Señor Jesús, a ser austeros, no a ser ricos. Y si podemos serlo, amén. Pero hay personas que no podemos serlo, por razones diversas, por enfermedad, por falta de educación, porque no somos hábiles para ganar dinero. Hay gente que no puede tener dinero ni aunque se la regalen, la van a gastar en un mes. Hay un millonario en Estados Unidos que se llamó Paul Getty, un petrolero, que dijo así: si se distribuyera toda la riqueza de la tierra entre toda la humanidad en partes iguales, juntamos todos los bienes y recursos económicos, financieros y materiales, los transformamos en dinero y los distribuimos en partes iguales en todos los habitantes de la tierra, en pocos meses, poquísimos años, todo volvería a ser como antes, porque los ricos, los que saben hacer dinero, tarde o temprano van a terminar siendo poseedores otra vez de la riqueza, porque saben cómo ganarla.
y hay otros que no saben cómo ganarla. Nosotros, la mayoría, no sabemos cómo hacer riquezas. Eso es un don que se recibe. Alguien me dijo, esos no son dones. Claro, no están en los 12 de Primera de Corintios, pero les recuerdo que la palabra don significa regalo, bendición. El sol es un don. La vida es un don. Si algo he recibido, no sé, aunque sea esta computadora, es un don. Porque don significa un regalo. Algo que no he ganado y no he merecido, que lo he recibido de Dios. Por lo tanto, la salvación es un don. Hablar bonito, saber predicar es un don. O ser bello, bella. Si una mujer es bonita es un don, no ha trabajado, no se ha labrado a sí mismo, a sí misma. Si eres blanco o blanca, es un don. Tú no te has pintado de blanco la piel, Dios te lo regaló. Por lo tanto, es un don también lo que nos está diciendo ahora Mujica. Sigamos escuchando. En este caso voy a pasar a un tema controversial, ¿ya? Y estamos en el T9 y pico. Sí, voy a pasar a un tema controversial, porque como él es un socialista, él ha lanzado leyes que han causado controversia en el mundo. En el 1002 voy a ponerlo. Está prácticamente ahí. Ahí está. Escuchemos esto y de eso hacemos un comentario. Con el sello de Mujica, Uruguay puede ser el país más liberal de toda la región. Despenalizó la marihuana y se convirtió en el primer mandatario en el mundo que le apostó a luchar contra las drogas de una forma diferente y sin haberse fumado jamás un porro. Nosotros no queremos que la marihuana sea buena. No, si usted ni siquiera ha fumado marihuana. No, nunca fumé, pero he fumado tabaco, otro veneno que Dios me libre. Que debe ser peor, ¿verdad? ¿Qué decimos al que tiene esa visión, una razón? De marihuana. Que le da el Estado que siembra sus matas. Cuando quiera excederse, vamos a tratar de atenderlo. Esta parte, por ejemplo, es bien controversial. Es uno de los primeros presidentes y una de las primeras naciones, quizás la primera o la única en el mundo, que ha legalizado absolutamente el consumo de la droga marihuana, que en realidad no es su nombre. Eso proviene de México, donde le llamaban la marihuana, la hierba de la señora Juana, algo así. En realidad es cannabis, su nombre científico, y que deberíamos simplificarlo, es cannabis con doble N. Y él ha despenalizado, no lo ha legalizado, porque no lo ha vuelto legal, sino le ha quitado toda penalización. Entonces en Uruguay, dentro de Uruguay, pueden consumir marihuana hasta cierta cantidad. Y el Estado es el que cultiva la marihuana y les entrega, les vende, creo, no sé, supongo que les vende a un precio, no sé cómo funciona, ¿no? Pero el Estado uruguayo les provee una cantidad mínima como para que consuman los jóvenes o los adultos que quieran. Hasta cierto punto. Él dice que después de eso viene un control, que él no está promoviendo la drogadicción ni nada por el estilo, sino que la marihuana, al estar prohibida, se consume a escondidas, y al estar abierta sin penalización, puede fumar cualquiera en la calle hasta cierto límite. Entonces la policía no los detiene, no es un delito, no tienen miedo, fuman en las fiestas o en cualquier sitio. Porque algunos dicen incluso que es medicina. En realidad es una droga, es el primer paso para pasar a la cocaína, a la pasta básica de la cocaína, y después viene la cocaína. Recuerden ustedes que nosotros en el Perú somos el primer productor de la hoja de la coca y de la pasta. La pasta es el insumo básico, y es una droga dura, es una droga adictiva y horrenda que fuman los pobres. Y bueno, él dice en otro video, no aquí, porque he visto varios, que lo malo, lo peor no es la marihuana,
que lo peor son los narcotraficantes, y lo dice varias veces, y lo ha dicho en la ONU, lo ha dicho en varios sitios, y tiene razón en eso, no en la marihuana. En realidad no tendría ahorita una oposición. Bueno, no voy a decir nada, no vayan a pensar ustedes que yo estoy a favor de la marihuana. Pienso que es una droga perniciosa y dañina. No debemos ni fumar, ni consumir marihuana, ni beber licor, etcétera. Pero estas posiciones están siendo populares en el mundo. Pero él dice algo que sí estoy de acuerdo en apoyar o en asumir como buena. Es esta que él dice: lo peor son los narcotraficantes, porque los narcotraficantes son los que corrompen el sistema. Él pone ejemplo: miren a ustedes a Nicaragua, miren ustedes a Guatemala, miren ustedes a Puerto Rico, miren ustedes a México. Dice, los gobiernos, todos están carcomidos, los sistemas, las instituciones están carcomidas, como si estuvieran putrefactas o perforadas por ratas y así, debido al narcotráfico. El narcotráfico corrompe los sistemas. Entonces, ese es el peligro y ese es el problema. Y ese problema no lo tiene Uruguay, porque no es productor ni de marihuana ni de coca, lo cual sí lo es el Perú, Bolivia y Colombia. El Perú está peleándose con Colombia por ser uno de los principales productores de hoja de coca, no peleándonos, ¿no? Sino que estamos en ese conflicto y yo digo, y si tuviera la oportunidad de decirlo a los políticos de mi país, sería esto: mi país se idolatra, como en Bolivia se idolatra la coca, porque dicen que es una droga sagrada. No una droga. La hoja no es droga propiamente. Se necesita una casa llena de hojas para hacer un pitillo de marihuana, de cocaína, mezclada con tabaco, que es lo que hacen, ¿no? Pero porque la hoja es menos adictiva, tiene sus insumos alcaloides, pero no es tan dañina. Así que en Perú y Bolivia la idolatran. Dicen que es la droga de los incas y que es la droga de los campesinos. No, droga, perdón. La hoja de los campesinos y de los indígenas y de los incas, y que más bien debería ser puesta a disposición de todo el mundo y que debería ser aceptada como una planta bendita. Yo más bien creo, y deberíamos, yo voy a proponer, por lo menos aquí ahorita, es esto: que sea declarada ilegal la siembra de la hoja de coca. Por supuesto que seguramente si alguien aquí en Perú me escucha en los Andes, en Cusco o en alguna otra región andina, diría que estoy loco, ¿no? Pero eso sería una gran decisión, que se declare la hoja de coca como ilegal y que se destruya masivamente. La han intentado hacer con un apoyo internacional, de echarle herbicida en aviones, pero es una planta tan resistente y tan por eso dicen ellos bendita, porque casi no necesita cuidado, crece sola, cortan y le salen más hojas, no necesita mucho trabajo. El comprador va a la misma chacra a comprársela y le dice: te compro toda tu chacra, todo el terreno sembrado a tal precio. Reciben dólares en efectivo y viene el narcotraficante con su personal, que generalmente es un colombiano o un mexicano, porque Perú no produce mucha coca. Aquí no está la producción, está la hoja. Los colombianos son más expertos en esto. No estoy acusando a los colombianos, es una realidad. Entonces los colombianos vienen con sus avionetas y no sé cómo entran al territorio peruano y con su propio personal cosechan, lo empacan y se lo llevan a los laboratorios escondidos que están en la selva, y ahí procesan la pasta. Entonces, de una enorme cantidad de droga se hace con insumos muy comunes, como gasolina, querosene, como ácido muriático y otros insumos que son domésticos, que se pueden comprar en la farmacia, en la ferretería, como si fueran limpiadores o combustibles, y con esos productos se macera la hoja y se produce una pasta
una pasta blanca, blancuzca, sucia, que es como barro, como arcilla, y que se llama pasta básica de cocaína o PBC. Con eso hacen unos cuadrados y eso es lo que se llevan a Colombia para convertirla en cocaína, o se llevan a Lima, a otras ciudades más grandes. La cocaína se procesa de esa pasta y entonces se convierte en clorhidrato de cocaína. Y de ahí sacan también el crack. El crack es una transformación de la cocaína en una droga mucho más fatal y mortal que se hace ya en los Estados Unidos. Pero entonces en el Perú nosotros también tenemos esa penetración del narcotráfico en la política, en los medios de comunicación y en la vida social. El dinero sucio circula. Entonces Mujica tiene razón cuando dice: más peligrosos que la marihuana son los narcotraficantes. No estoy apoyando su idea de que la marihuana sea benigna, es una droga, sino que estoy apoyando la idea de que el narcotráfico es el mayor peligro por la capacidad de corrupción que tiene. Usted dirá: no, pero si yo soy honesto. Claro, imagínate a un político que no sea creyente y que no tenga moral y que le digan: yo quisiera que usted nos apoye para hacer estos proyectos, cualquiera, lo que le dé la gana a ellos. Y a usted le toca $5 millones que están en esta maleta y que son suyos, impuestos sin ningún compromiso, y como buena gente, porque me han contado que visten bien, parecen contadores, parecen bancarios, llegan en sus aviones aquí a la selva peruana por donde yo he estado trabajando, en unas avionetas espectaculares. En poco tiempo construyen un aeropuerto, campesinos que se dedican a cortar los árboles y la hierba y construyen un aeropuerto encima de los cerros o en algunas zonas cerca a un río, y suficiente para que una avioneta de esa calidad, que son unas avionetas especiales que aterrizan en poco terreno, bajan los colombianos vestidos con relojes de oro, con lentes negros, y parecen sociables, cordiales. No son esos narcotraficantes malvados llenos de tatuajes de las películas. No, son gente, parecen ingenieros, y lo son. Les dan clases de zoología, de tecnología industrial, y se llevan la droga para su país, para llevársela a Estados Unidos y a Europa. Entonces ese es el mal. Y esta gente tiene mucho dinero para corromper a cualquier político, a cualquier alcalde, con 5 millones, 10 millones, 2 millones. Eso es un montón de dinero, ¿verdad? Estamos hablando de dólares, no de soles ni de pesos. Millones de dólares. Se compra cualquier conciencia, cualquier voluntad. Por un detalle sencillo, quieren penetrar en un mercado, una cosa, quieren que se apruebe alguna ley para evitar, no sé, que sus negocios se estorben, y manejan miles de millones de dólares. Y en ese aspecto estoy de acuerdo con el señor Mujica, que peor es el narcotráfico, y que debería ser combatido. Yo por eso tengo esa idea de ese tiempo. Parece que debería ser la producción de coca debería ser prohibida y extirpada de la tierra. Es difícil desenraizarla, porque si la cortas vuelve a nacer, y si le echas herbicida no sé cómo vuelve a resurgir. Hay unas herramientas para sacarlas, arrancarlas. Son como especie de máquinas que las plantan hasta el suelo y arrancan a la planta una por una con raíz y todo. Es una planta extraña que la creó Dios. La marihuana también la ha creado Dios. Somos nosotros los que administramos mal las cosas que Dios ha creado. Bueno, si se destruye toda la coca, que se quede solamente un 10%, que es lo que se necesita para que el campesino chache, porque en los Andes, en Bolivia, Perú y Ecuador y Colombia, en la parte de la parte andina, los campesinos todavía chachan, mascan con mezclas con cal y otros productos la hoja en su boca para que les adormezca, les quite el hambre y un poco del cansancio para que puedan trabajar, lo cual embrutece y al final termina por debilitar su salud, y aunque ellos dicen que no, pero es menos dañino que la coca propia, la cocaína propiamente. Pero bueno, pues que mastiquen con un poquito de esa producción suficiente, que la administre el Estado, ¿no?
y que les provea a las tiendas que venden en todas las ciudades donde se necesite venderle a los campesinos. Se necesita muy poca de la producción de la coca que hay. El resto es narcotráfico, eminentemente narcotráfico. Por eso yo diría que el Estado debería declarar ilegal la siembra de coca, a tal punto que cualquiera que siembre coca puede ir preso de tener coca y darles algún reemplazo. El problema es ese. ¿Qué cosa van a hacer? Porque la coca crece en lugares donde no produce otra cosa. Si siembran café, hay café de competencia y hay unas plagas que están matando el café en el Perú. Si siembran té, hay competencia en China, en Estados Unidos. Es decir, no se puede vender té. Si se siembra coco, hay competencia en Francia, hay competencia en Chile, en todas partes. ¿Qué cosa debería hacerse? Es un problema complejo y que no le hace bien al Perú. No le hace bien a Colombia, no le hace bien a Bolivia, no le hace bien a México, no le hace bien a Centroamérica, no le hace bien a Estados Unidos, no le hace bien a España. Nosotros en el Perú tenemos mucho turismo, ¿sabían ustedes, hermanos? Vienen muchos españoles, holandeses, franceses, vienen suizos, alemanes por montones, norteamericanos, nos visitan desde Brasil también, pero más de países, de continentes lejanos. Vienen desde el África. ¿Saben para qué vienen? Son portadores de la droga. Vienen a comprar la droga y a llevarla en sus maletas en pequeñas cantidades o pegadas al cuerpo. Entonces no son turistas, son narcotraficantes. Y hay montones, quizás cientos en nuestras cárceles. Usted va a las cárceles y ve gringas y gringos a montones que han sido detenidos en el aeropuerto porque son gente inocente a las que les han ofrecido $4,000, $5,000 por llevarse unos cuantos kilos de la cocaína, y que es corruptora, y a esa gente que viene a veces son madres de familia o jóvenes universitarios, y les dan 6 años en una cárcel peruana donde la vida no vale nada, no es un paraíso. Yo incluso en eso tengo una discrepancia con nuestro gobierno. Deberíamos expulsarlos para que purguen su pena en sus propios países, porque esa gente en cierta forma es inocentemente utilizada por su adicción también, ¿no? Bueno, algunos incluso hasta madres de familia vienen con sus hijos, y si los hijos tienen que ser deportados y ellos se quedan en las prisiones peruanas, no pueden salirse de acá porque han cometido el delito acá. Y una prisión peruana no es un jardín de infantes. Bueno, sigamos escuchando a ver al señor Mujica, a ver qué más dice, porque habla de otras cosas que son controversiales. Porque en ese caso es un enfermo. Si lo tengo en el mundo clandestino, cuando lo vamos a detentar ya es tarde, está preso, porque le faltaba plata, hizo alguna barbaridad, etc. Así como habla sin pelos en la lengua, toma decisiones. ¿Para qué voy a mortificar a la gente? Mejor de conocer la realidad como es. Y organizarla como es, se acabó el partido. Y dejémonos de pavada. Es más viejo que el mundo, que haya gente del mismo sexo que tenga relación. Legalizó el matrimonio del mismo sexo y aprobó una revolucionaria ley que permite el aborto. Aquí sí, por supuesto, vamos a discrepar de él abiertamente, ¿no? En el mundo hay esa tendencia a decir, ¿cuál es el problema, no? Hay tanto homosexual escondido que mejor ya lo legalizamos para que vivamos en paz. Cuando veo algunas películas americanas y europeas, noto esa tendencia. La homosexualidad se está convirtiendo en una práctica masiva, grandemente difundida. Y que la Biblia por supuesto prohíbe, y nosotros no podemos apoyar eso, ¿no? También habla del aborto, con lo cual nunca vamos a estar de acuerdo. Él ya ha legalizado todo eso, ha legalizado el matrimonio gay, ha legalizado el aborto bajo supervisión estatal. Él dice que las mujeres pueden ir a un hospital y seguir un tratamiento psicológico para aconsejarle que no aborte, para darle esperanzas y
consejos bueno, pero cuando una señorita pues ha quedado embarazada por una vida libertina, de tomar mucho, de fumar mucha marihuana, mucha droga, y truncaría así sus estudios, su futuro, si tiene un buen trabajo, dice, no, yo quiero abortar. Entonces el Estado dice, bueno, pues, pero te vamos a hacer el aborto nosotros, en nuestro hospital, en buenas condiciones de salud y bajo controles médicos y de aprobación, sin ningún sentimiento de culpa. Él dice eso, ¿no? Parece bonito, pero nosotros sabemos que eso es un crimen. Él dice que no, él dice que es una pavada y que son cosas que no cree. Pero después dice otras cosas más, a ver si le seguimos. Voy a saltar al 1424 y ahí ya iremos terminando al minuto 1424, casi al final, ¿no? Ya estamos entrando a la parte final. Yo lucho por sostener mi vivienda como vive la mayoría de mi pueblo, no como vive la minoría. No tengo nada contra la minoría, pero que me respeten mi libertad. Mi libertad es vivir como vive la mayoría de los trabajadores en mi país. ¿Cree que ha cambiado? Esa pregunta la voy a dejar para después, ¿ya? Él dice algo muy importante aquí, es que dice, a mí me han elegido y yo también quiero vivir con la mayoría y conforme a la mayoría y para los intereses de la mayoría y no de la minoría. ¿A qué se refiere? Ustedes saben que el mundo está dividido en clases sociales de acuerdo ahora a su sistema, a su estado económico, ¿no? En nuestro país tenemos 5 niveles, la clase A, B, C, D y E. Ya tenemos hasta la E, pero está desapareciendo en el Perú la E, que son prácticamente los pobres de los pobres, ¿no? En nuestro país, que está saliendo ya del subdesarrollo, está desapareciendo la clase E. Entonces nos hemos quedado con la D, y la D es la que está pasando al siguiente nivel, que todavía no es la clase media, es una clase media baja. Tenemos clase media baja y clase media alta. Entonces, todos desde la clase media para abajo seríamos la mayoría. ¿Quiénes son la minoría? La minoría son los ricos, los dueños de los medios de producción, los que tienen ingresos muy altos y patrimonios muy altos, que son realmente pocos. En mi país son no más del 5% de la población. Y el resto, toditos estamos en una condición de clase media para abajo. El 5% de ricos. Y a eso se refiere él. Que hay presidentes, y los hay en mi país, cuando llegan a la presidencia se dedican a agradar a ese 5%. Muchos presidentes, que cuando eran candidatos eran socialistas y populistas. Él lo dijo y lo hace. Yo quiero identificarme, dijo, con la minoría, perdón, con la mayoría. La mayoría son la base de la pirámide económica, ¿no? La mayoría son los pobres, la gente que no tiene acceso a la riqueza, porque no todos tenemos capacidad para tener riqueza. Y se identifica con ellos, por eso es que vive como pobre, viste como pobre, come como pobre, tiene un carro de pobre, y aunque tiene una chacra grande y una casa grande y en realidad tiene un sueldo importante, él se identifica más por ser socialista en parte, pero también por ser humanista y no tanto con los ricos, porque los ricos se cuidan solos, o sea, la minoría se cuida sola. Aunque tienen el poder para manejar lo que hace la mayoría, ¿no? Ellos dan los trabajos, son los que tienen la inteligencia financiera para crear los medios para que la gente de abajo trabaje. En realidad son los dueños de las industrias, de las fábricas y de todos los bancos, etc. ¿Y eso a qué se parece? ¿No les parece un poco conocido? ¿Con quiénes se relacionaba más el Señor Jesucristo? ¿Con los príncipes, los reyes, los fariseos, o con la clase noble, con los romanos, con los griegos, o con el pueblo? Él se relacionaba más con la gente pobre y el pueblo. Sus discípulos eran gente indocta. ¿Qué quiere decir indocta? Que según nuestros estándares de educación de hoy no tendrían ni secundaria
o high school, no sé cómo se llama en tu país, pero nosotros tenemos la primaria, que tiene una pequeña parte que es la educación del infante, que es para prepararse para la primaria de 5 años. Después tenemos la secundaria de 5 años, luego tenemos la universidad para tener la licenciatura. Después vienen ya los grados, posgrados, ¿no? Bueno, los discípulos del Señor Jesucristo no tenían ni secundaria y posiblemente poca primaria, porque cuando salieron del aposento alto después del Pentecostés, la gente se preguntaba, ¿y quiénes son estos? ¿Y por qué hablan así? Si son del vulgo, es decir, gente pobre, gente sin educación, a la cual no tenían acceso todos, solamente la gente noble y los que tenían mucho dinero y mucha influencia política. Ellos eran del vulgo. Entonces el Señor Jesús escogió a sus discípulos del vulgo, de la calle, a los pescadores que eran gente sin instrucción y a otros más de Jerusalén que eran poco instruidos. Mateo no sé si sería un poco instruido o más instruido. Él creo que fue elegido en Jerusalén, lo mismo que Judas, que era un poco más educado, un poco más instruido, y algún otro más tal vez. La Biblia no habla mucho de todos sus discípulos, pero dicen que eran poco educados. Y lo mismo pasa con sus discípulos seguidores. La gente que le seguía era la mayoría. Pocos nobles habían ahí. Se presentaron algunos, como el centurión, como Ananías en la noche que le visitó y le dijo, maestro, tú eres el rabí, sabes mucho, y era un hombre educado, un hombre miembro de los fariseos, pero eran pocos. La minoría de muy pocos se le acercaron a seguirle. Uno se le acercó sabiondamente para decirle qué tengo que hacer para ir al cielo, y se acuerdan de la historia, y Jesús le dijo, bueno, tienes que guardar los mandamientos de la ley, etcétera. Todo eso ya lo he guardado, Señor, y entonces tienes que vender todo lo que tienes, darlo todo a los pobres. El hombre se quedó helado porque dijo, mi riqueza, mi dinero que me ha costado tanto ganar, me pides que deje todo eso para seguirte a ti, que eres un hombre pobre y no tienes fama ni fortuna y yo no tengo nada que ganar contigo. Pues así como él, muy poca gente rica le seguía. Él incluso dijo, los ricos difícilmente entran al reino de los cielos, o entran con más dificultad al reino de los cielos. Es como que les cuesta más, no es que sea imposible o que esté prohibido, les cuesta más. Así Mujica se identifica más con la mayoría pobre que con la minoría rica, como lo hacía el Señor Jesucristo. Pero a veces a nosotros nos gusta también, ¿no? Acercarnos más a la minoría, en el colegio, en la universidad, en la escuela o en el trabajo, al que es más rico, al que es más popular, al que tiene más capacidades, al que tiene más educación, al que tiene un doctorado, al que tiene una maestría. Nos gusta acercarnos al que es que tiene mejor carro, la mejor casa, a las personas que sobresalen y que son la minoría. Y a veces menospreciamos a la mayoría, a la gente que es un tanto más pobre, un tanto menos educada y que tal vez tenga menos talentos, que no hablan bonito, que no sabemos tal vez impresionar a las mayorías, pero el Señor Jesús se relacionaba más con ellos, como hace Mujica. Y por eso algunos dicen que Jesús era socialista. En realidad no es verdad, pero tiene algunas cosas que él está hablando ahí. Vamos a ver que termine. Pero que me respeten mi libertad. Mi libertad es vivir como vive la mayoría de los trabajadores en mi país. ¿Cree que ha cambiado el mundo? Algo logré y pienso que va a quedar una corriente de gente que no va a ser nunca mayoría. Es importante la pregunta que le hace la periodista, porque él en cierta forma se propuso cambiar el mundo. Y eso es un sueño que me parece a mí respetable, hasta reconocible como el sueño de un hombre decente, ¿no? No creo que sea un mal hombre, a pesar de que haya sido un terrorista o
un guerrillero que usó la violencia, ahora, porque él dice, todo tiene su tiempo, y en el tiempo uno va cambiando, uno se va haciendo su reingeniería, y uno va dejando las cosas del pasado en el pasado, y no puedo estar ni viviendo en el pasado, ni recordando lo malo que me han hecho. Tengo que, incluso habla de perdonar y de proyectarse al futuro, dejando las maldades de aquellos, porque él ha sido torturado horriblemente y tratado muy mal en su país, y él dice, yo ya no odio a nadie, ¿no? Y la pregunta es, usted que se propuso cambiar el mundo, ¿cree que lo logró en alguna medida? Y él dice, yo creo que sí. Porque ¿de qué mundo hablamos, no? De todo el mundo, de su país, o tal vez simplemente de él, de su mundo personal, o que afectó de alguna manera el mundo. Y yo creo que lo afectó el mundo cuando lo escucho, salvo esas partes negativas de la droga, del aborto y del matrimonio gay. En otros aspectos es un ejemplo para un mundo tan codicioso y mal formado, un hombre que no ame el dinero y el poder, que rechace un premio Nobel tan anhelado por todo el mundo. Ustedes saben lo que es el premio Nobel, ya se lo expliqué. Y él dijo, no, señores, ¿para qué? ¿Qué cosa he hecho, no? Dénselo a alguien que lo necesita. Hay tanta gente que ha hecho tantas cosas por la humanidad y que ha logrado paz allá en Medio Oriente o en Sudamérica, en otras partes del mundo, en el África o en Europa. Yo no quiero, ni siquiera lo pensó, no hizo como Nietzsche, que devolvió su premio Nobel también, pero lo hizo por razones ególatras. El otro que rechazó también un premio Nobel, creo que fue Gabo, no sé, parece que al principio no quiso recibirlo, pero lo recibieron, en cambio él no. Si le consultaron, él dijo, de ninguna manera, no quiero nada, ni el reconocimiento, ni el dinero, ni el certificado, ni nada, no estoy en el premio Nobel. Entonces, desde esa perspectiva, desde su filosofía, él ha cambiado el mundo, y cambiar el mundo no significa cambiarlo totalmente, sino afectarlo de alguna manera, y nosotros los cristianos debemos hacer eso. El Señor Jesucristo, por ejemplo, estando vivo, parece que no hizo mucho, pero miren cómo cambió el mundo. El mundo entero ha sido afectado por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tanto es que hoy vivimos en el 2015 después de Cristo. Su nacimiento, su vida ha afectado la historia humana. Su libro, su Biblia, ha afectado la cultura del mundo. Él es el hombre más famoso de la tierra. Los Beatles quisieron hacerle competencia, y John Lennon dijo en una conferencia en los Estados Unidos, hacía una periodista, nosotros somos más famosos que Cristo. Pocos días o meses después, semanas creo después, un hombre lo mató en la puerta de su casa con 6 balazos a John Lennon. ¿Dónde están los Beatles ahora? Algunos jóvenes ni saben quiénes eran los Beatles, o los Beatles, ¿no? Que significa escarabajos, y que tal vez conozcan a Paul McCartney, que canta ahora solito, pero ellos eran 5 y fueron muriendo de cáncer. Hay uno que está vivo con Paul McCartney y no sobresale porque creo que es drogadicto o está enfermo, no sé de qué. ¿Quiénes son los Beatles? Nadie. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Es el hombre más importante de la humanidad. La afectó definitivamente. Cambió el mundo. Él, por supuesto, Mujica no es nadie comparado con Cristo. Pero nosotros tampoco, ¿no? Somos pequeños. Y este hombre, siendo un socialista, un político, un filósofo y un pensador, él dice, cuando le preguntan, usted dijo que cambiaría el mundo, ¿cambió algo? Y él dijo, sí. Eso no es orgullo. Sí, ¿por qué? Ahí lo está diciendo, si quieren lo retrocedo un poquito. ¿Cree que ha cambiado el mundo? Algo logré
Y pienso que va a quedar una corriente de gente que no va a ser nunca mayoría. Ahí está. Algo logré, dice él, ¿no? Me esforcé por cambiar el mundo. Y algo de impacto va a quedar. Que me quede vivo o muerto, ya. Algo va a quedar. Mujica va a quedar en la historia. Incluso a su país lo ha puesto en el mapa, en la historia. Su país tan pequeño que podría pasar desapercibido. Entra en la capital de mi país toda su nación, porque somos 10 millones en Lima nomás, y ellos tienen 3 millones y medio y por ahí de habitantes. Todo Uruguay es un país pequeño, con una producción tal vez pequeña también a nivel de per cápita y de PBI, pero él como presidente puso a su nación en el mapa. Ahora Uruguay es conocido en el mundo, en todo el mundo. Entonces cuando dice algo quedará, pero nunca vamos a ser la mayoría, siempre vamos a ser la minoría. Lo mismo dijo el Señor Jesús: mi pequeño rebaño. No le seguían mucha gente, al final se quedó con pocos. Y cuando uno empieza la obra del Señor, a veces hay pocos. Cuando hay mucha gente es porque alguien está haciendo algo muy bien, pero no son la mayoría. Las mayorías de las iglesias tienen 30, 40, 50 personas. El que llega a 100, 200 ya es una iglesia grande. Otras tienen hasta 15, 20, 30 miembros. Y a veces los discípulos son escasos en el Evangelio. La gente madura es escasa en el Evangelio, pero cuando nos metemos al ministerio, cuando nos metemos a seguirle a Cristo, en realidad estamos haciendo una tarea frustrante, porque no somos muchos. No hay mucha gente a la que se le pueda decir heroica, radical. Somos la minoría. Y yo me quiero incluir dentro de ese grupo. Ese es mi sueño, mi esfuerzo. Quizás como él no logre mucho. Quizás como él no impacte a muchos. Quizás como él no sea mi mundo cambiado por mi vida. Pero algo va a quedar, ¿verdad? Alguito. Y eso le servirá a alguien y se multiplicará. Sería lindo, ¿no?, que la vida de una persona, de un hombre de Cristo impacte en otros y que se reproduzca y que continúe en la historia cuando me haya ido. En ese aspecto me entusiasma su testimonio. Mire, es una grabación de 1 hora que espero sea de bendición para sus vidas, y ojalá que la vean. Si no, la dejaré ahí en internet para que la vea el que quiera. Este es el expresidente de Uruguay, que está al sur de América, muy cerca vecino con Argentina. Es un país muy similar a Argentina, hablan como ellos, así con su dejo de ches, porque son prácticamente la misma cultura. Ahora ya la conocen más que nunca, ¿verdad? Saben que este señor de repente vuelva a ser presidente, porque no hay reelección inmediata, pero se terminarán 5 años y quizás vuelva a ser presidente si está vivo. Y parece que, bueno, tiene 80 años, no sé si le aguante. O quizás pueda ser elegido presidente de la ONU. Hay un político peruano que fue elegido presidente de la ONU. No es tan difícil, o sea, no es imposible que llegue. Estoy hablando de el diplomático Javier Pérez de Cuéllar, peruano, que ha sido presidente de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que está en Nueva York. Él podría ser presidente de la ONU tranquilamente, que es un enorme honor para cualquier ser humano, y servir al mundo también con esa filosofía. ¿Se imagina un hombre así dirigiendo la ONU? Y no solamente su país. O tal vez no quiera nada de eso, ¿no? Y se dedique a sembrar cebollas o papas o lechugas y a dormir debajo de un árbol y ser feliz y morirse así.
con eso habrá hecho bastante con su vida. Por eso hay que rescatar siempre de todo algo bueno, como dijo el Señor Jesús. Retened lo bueno, examinadlo todo y retened lo bueno, y desechad lo malo. Este mundo tiene a veces mucha más sabiduría que nosotros en cuanto se refiere a vivir en este mundo. Así lo dijo el Señor Jesús, por eso dijo: sean astutos como una serpiente. No dijo que seamos serpientes, pero sean mansos como una paloma, porque en este mundo tenemos que tener algunas otras herramientas que no usamos y que las saben más ellos que nosotros. Pero nosotros somos los que vamos a quedar, los que vamos a ser herederos de esta tierra. Ellos, si él no conoce a Jesucristo como su Señor, él va a desaparecer. Nosotros no. Yo estoy seguro que no. Yo voy a resucitar con Cristo, o voy a ser arrebatado por Cristo, y yo voy a estar con Él en lo que sea que haga, en el futuro, en la eternidad. Eso me da a mí un sentido de eternidad. Se dan cuenta que mi vida no va a terminar aquí, que no es este cuerpo ni esta voz que no te gusta. Algunos me dicen eso, ¿no? Y por eso lo digo. Y que ya no me desmoraliza ni me detiene, porque no puedo evitarlo. Es también por causas de enfermedades, algunas cosas, unas dolencias que tuve en la vida. Pero puedo educarme. No puedo educarme y hablar mejor. Si hasta los actores estudian para hablar mejor, para actuar mejor, para hacer su comportamiento ante las cámaras y ante el público mejor, porque yo no puedo hacerlo, y todavía no se me ha acabado el tiempo. Tengo muchos años más para servir. Bueno, se dan cuenta que yo no solamente soy radical en Biblia nomás. Yo veo hasta en este hombre, que podría ser criticable en otras áreas, virtudes que nosotros podríamos seguir. Pues así debes hacer tú también. Debes encontrar, incluso en otras denominaciones y en otras creencias, en otras prácticas cristianas, alguna virtud debe haber. Yo le escuché a un bautista de la UBLA de Argentina, que significa la Unión Bíblica Latinoamericana, de un bautista latinoamericana, decir así, aquí en persona. Tengo su libro, Procopchu, decir así: si nosotros los bautistas, con la Casa Bautista de Publicaciones y el mundo hispano también, le hemos provisto a los pentecostales la mejor literatura que el cristianismo ha podido producir. Yo tengo bastantes libros de la Casa Bautista, que son mucho mejores que Vida, que CLIE, que cualquier otro, que otros editoriales, porque se han vendido ya a los ricos. La Casa Bautista ha provisto los mejores materiales sobre doctrina, teología y escatología y cualquier otro tema que ustedes se puedan imaginar. Él dijo así, yo estaba presente en una conferencia, un argentino que vino acá y estaba sentado en la quinta fila, nomás cerca a él, y dijo así: ¿por qué les parece mal? ¿Por qué no sería justo si nosotros, que le hemos dado a los pentecostales y carismáticos contemporáneos la mejor literatura cristiana, y ellos la han recibido y la usan, ¿por qué nosotros no podemos usar su música y algunos de sus métodos? Dijo él. Habla de los métodos evangelísticos, de sus métodos pastorales, de sus métodos de dirección de cultos. Y porque él dijo, mi iglesia en Argentina, que tiene 6,000 miembros, ya no puede funcionar como una iglesia bautista de 30 personas, donde hay democracia, donde se elige todo como si fuera política, ¿no? Y que se presta para la mala interpretación. La he visto yo en algunos medios donde ya se vuelve como democracia, ¿no? Se venden los votos y se manipula la democracia. La que manda es la comunidad. Y él dice, ¿usted se imagina a 6,000 personas dando su opinión en una asamblea? No es posible. En mi iglesia, dijo él, ¿no? O en la iglesia que yo pastoreo, yo tengo 70 pastores trabajando conmigo. Por eso puedo viajar, porque ellos se encargan de otras áreas. En una iglesia bautista clásica eso es imposible. El pastor es el dueño de toda la verdad, no delega nada a nadie. Y así mencionó varias otras cosas que no voy a decir ahora. Estoy diciendo
que debemos siempre aprender el uno del otro y no estar menospreciando las virtudes de los demás. Hay iglesias que tal vez no crean lo que nosotros creemos, pero tienen virtudes y hay que aprender de ellas. Yo siempre menciono a los bautistas porque he nacido con ellos, aunque no estoy de acuerdo ya en todo lo que predican, pero tienen una virtud que yo reconozco y que estudian mucho y que son bíblicos en lo máximo que pueden. Me han enseñado eso, depende de la Biblia, pero he aprendido del pentecostalismo que Dios es vivo, que Dios está presente, que Dios es espíritu y que está actuando y que no está lejos allá en la dispensación, Dios sabe de qué, y que está muerto. Y que solamente nos ha quedado un libro teórico para leer y la Casa Bautista de Publicaciones. No, yo tengo un Dios real, un Dios presente, es el Espíritu Santo que está conmigo y que está actuando y que me habla y que con quien yo puedo tener una relación personal. Y entonces yo aprendí de ambas denominaciones las virtudes, porque los pentecostales tienen defectos y esos defectos no los acepto, no los asumo. Es difícil todavía esta combinación explicarla. Algunos me han criticado y les doy las gracias porque, bueno, tienen derecho a hacerlo. Muchas gracias por su atención. Espero que ya como está bajando la luz, por lo menos la voz, si le quitan ustedes el timbre feo, puedan escuchar los temas y el contenido y ser bendecidos también, porque esto es como una especie de mensaje, una especie de conversación entre tú y yo. No es una multitud, de repente vamos a ser pocos. Muchas gracias por estar conmigo hoy día y por escuchar esta temática. Espero que nos veamos en el próximo video. Soy Fernando Méndez, nuevamente lo repito para que me puedas recordar. En el nombre de Cristo te bendigo. Chao, chao, chao.